Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando el núcleo central de la teoría piagetiana. El núcleo central de una teoría son aquellas conceptualizaciones, conceptos, formas de pensar los fenómenos que hacen a las características generales de una tradición de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que una forma de investigar, una tradición de investigación se define a partir de los conceptos generales que utiliza para pensar la realidad, las formas que tiene para descubrir los fenómenos del mundo, es decir, ciertas metodologías comunes, y también ciertas formas generales en cómo entienden a los fenómenos que estudian. Entonces, este sería como el núcleo central de una teoría, los conceptos centrales de una teoría. Es interesante porque si uno mira una teoría y se refutaran, se contradijeran, si la realidad contradijera estas conceptualizaciones centrales, podríamos estar pudiendo ver que esa teoría está siendo refutada, contradecida. Entonces, de alguna manera, si uno quiere decir que una investigación pertenece a la tradición de investigación constructivista piagetiana, va a tener que poder ver estas conceptualizaciones en sus trabajos, va a tener que poder ver estas formas de concebir los fenómenos que tienen todas las investigaciones que forman parte de esta tradición de investigación. Entre estos conceptos centrales, el primero del que voy a hablar es el concepto de acción. Ustedes seguramente saben, ya por diferentes materias que han cursado, que se lo asocia a Piaget, se lo vincula a Piaget con la idea de la actividad, con que el sujeto es activo en la producción de conocimientos. Pero es momento, digamos, de poder precisar un poco más a qué nos referimos o a qué se refiere Piaget cuando habla de que el sujeto es activo en la construcción de conocimiento. Porque hay que aclararlo, porque de alguna manera el concepto de acción que utiliza Piaget se diferencia del concepto de actividad o de acción que utilizamos cotidianamente en el sentido común. Para Piaget, la acción a la que se refiere es la acción en tanto y en cuanto constitutiva de todo conocimiento. Es decir, para Piaget la acción es la que constituye el conocimiento. Pero, como les decía, ¿qué tipo de acción se refiere? Bueno, en primer lugar, una acción a la que se refiere es la acción cognoscitiva, la acción cognitiva o cognoscitiva. Cualquier movimiento es una acción cognoscitiva. El movimiento que yo estoy haciendo con los brazos cuando explico, con las manos cuando explico, con el cuerpo mientras explico, ¿es una acción cognoscitiva? No, no es una acción cognoscitiva. El movimiento que hacen todos y todas ahora que estamos en cuarentena, moviéndonos delante de alguna pantalla, haciendo alguna... no sé si todo, pero bueno, que algunas hacen para mover un poco el cuerpo, eso es una acción cognoscitiva. Esa acción física, esa actividad física, ¿es una acción cognoscitiva? No, no es una acción cognoscitiva. Entonces, ¿qué es una acción cognoscitiva? Bueno, es aquella acción que produce conocimiento. Y que para producir conocimiento tiene que tener por lo menos dos características. En primer lugar, tiene que estar orientada hacia los objetos del mundo. Entonces, la actividad o la acción cognoscitiva a la que se refiere Piaget es una acción orientada a los objetos. Tiene cierta orientación en un principio cuando vemos al niño que trata de agarrar determinado objeto, ¿no? Tiene una orientación hacia el mundo. Y después esta orientación se va a transformar en cierta intencionalidad que tiene la acción. Pero en esta primera acción que realiza el bebé sobre el mundo, cuando agarra un sonajero, por ejemplo, no tenemos que suponer todavía que hay una acción de una orientación, una intencionalidad consciente. De alguna manera sería como los momentos previos a la intención, esa primera orientación de la acción sobre los objetos. Entonces, la acción cognoscitiva está orientada hacia el mundo. Segunda característica es que
esa acción cognoscitiva produce significado, significa el mundo, produce algún tipo de sentido acerca del mundo. Y una tercera cuestión que define el concepto de acción es que no hay posibilidad de conocer al mundo desde la perspectiva piagetiana si no es actuando sobre él. De alguna manera, la perspectiva piagetiana del conocimiento no es algo que está dado en el mundo y el sujeto solo lo mira y lo puede tomar con su sentido, sino que el conocimiento es producto de que el sujeto actúa de determinada manera en el mundo. Ya sea el niño que agarra un objeto y lo arroja, sabe que es arrojable. El niño o niña que empuja una piedrita o una pelota, sabe que es pasible de ser empujada, conoce la empujabilidad de las cosas, podríamos decir. Entonces hay un conocimiento que se produce en la acción. Y no hay nada antes de esa acción que produce el conocimiento. El conocimiento no está ahí en el mundo dado, sino que es producto de esta acción, de esta actividad cognoscitiva. Tenemos ahí definida el concepto de acción. Otro concepto que está muy vinculado al concepto de acción es el concepto de esquema. ¿Qué es un esquema? Está definido por Piaget como aquello que es generalizable de una acción a otra. Entonces, se supone que cuando el sujeto actúa sobre el mundo, lo hace de una manera sistemática, o hay cierta sistematicidad en el actuar en el mundo. Esa sistematicidad supone que hay cierta esquematicidad, cierto esquema de acciones que el sujeto va a replicar en las diferentes actividades que realiza en el mundo. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es el siguiente. Pensemos, imaginemos que hay algo así como un esquema de empujar, ¿no? El niño, cuando es muy chiquito, empuja un objeto y uno puede reconocer cierta forma general, cierto esquema general de esa acción, que es el de empujar. Ese mismo esquema de empujar puede replicarse cuando el niño empuja, por ejemplo, un objeto, un niño bebé empuja un objeto, cuando un adulto o una adulta, o incluso un niño va al supermercado y empuja el carrito, hay ahí el mismo esquema de la acción de empujar que se replica en una acción y en otra. Y también puedo reconocer el mismo esquema, la misma forma de esa acción en, no sé, me cruzo con un transeúnte, en este momento es un poco difícil, pero lo empujo. Hay ahí entonces cierto esquema de acción que se replica de una acción a otra. Hay algo común en ese esquema de acciones que de alguna manera en cada presentación hay cierta diferencia, pero uno puede reconocer cierta organización en todas las apariciones de esa acción. Entonces, esa acción cognoscitiva supone cierta organización interna que es lo que llamamos esquema. Ahora, esos esquemas de acción tienen o suponen algunos mecanismos funcionales, es decir, algunas maneras en las que ese esquema produce conocimientos. Hay entonces cierta función cognoscitiva que tienen esos esquemas de conocimiento. De las que vamos a hablar aquí son tres funciones, tres invariantes funcionales, que de alguna manera son la asimilación, la acomodación y la organización. La asimilación y la acomodación podríamos resumirla en una sola función cognoscitiva, que es la adaptación, y por otro lado la organización. ¿Qué es la asimilación? Todo este esquema de conocimiento, cuando se aplica sobre el mundo, incorpora características del mundo a ese esquema. Entonces, de alguna manera, la asimilación es incorporar características del mundo al esquema de conocimiento. ¿Y cómo se incorpora? Se incorpora a partir
de una acción. Es decir, de alguna manera la asimilación que incorpora características del mundo, las incorpora realizando una acción sobre ese mundo. Por ejemplo, cuando el niño o la niña utiliza el esquema de aprehensión. ¿Qué es el esquema de aprehensión? Es la acción de un niño o niña que agarra a determinados objetos, ¿no? Ese esquema de acción que se aplica sobre diferentes objetos, que, como decíamos, se aplica de manera esquemática, es decir, se replica y aplica con características similares de una acción a otra. Agarra, por ejemplo, el sonajero, agarra la cola del gato, agarra diferentes partes de ese mundo, los hace de la misma manera y las incorpora a ese esquema de acción. Las incorpora, quiere decir, las incorpora al funcionamiento del esquema de acción. Ese incorporar al funcionamiento del esquema de acción supone también algún tipo de significación. Entonces, la asimilación supone un incorporar al funcionamiento del esquema y a su vez una significación. ¿De qué manera significa la asimilación las partes del mundo? La significa en este caso, con el esquema de aprehensión, como partes del mundo pasibles a ser agarradas, partes del mundo que son agarrables. Entonces el niño o la niña que aplica su esquema de acción a diferentes objetos, lo incorpora a ese funcionamiento del esquema y también les atribuye, la segunda característica de la asimilación, les atribuye un sentido que va diferenciando el mundo. Entonces puede ver que esa cosa que agarró, que era el sonajero, todavía no lo puede nombrar como sonajero, pero sí lo puede significar como algo agarrable. Pasa la cola del gato y también la puede significar como algo agarrable. Pero fíjense que esa significación no es una significación que utilice palabras todavía. Estamos en los primeros meses del nacimiento de la inteligencia. Todavía el niño no dice esto es un sonajero. O dice esto es la parte de un animal. No dice. En su propia acción diferencia el mundo a partir de la acción misma. Dice, esto es agarrable, el sonajero, esto es agarrable, la cola. No lo dice, aunque yo dije que lo decía, pero no es un decir con la palabra, es un decir con la acción, podemos nosotros suponer. Bueno, ese mecanismo de asimilación supone al mismo tiempo otro mecanismo que se da al mismo tiempo que la asimilación, pero que de alguna manera es contrario, es antagonista. Nosotros podemos llamarlo, tiene una relación dialéctica con la asimilación, que es la acomodación. ¿Qué significa la acomodación? Son las automodificaciones del esquema de conocimiento en función de las características del objeto. De alguna manera, la acomodación es cómo el mismo esquema de conocimiento se acomoda a las características del mundo. Entonces, tanto asimilación como acomodación son mecanismos antagonistas, es decir, hacen funciones inversas, pero pensándolo desde una perspectiva dialéctica como la perspectiva piagetiana, forman parte de una misma unidad llamada adaptación. Si hay algo que nos tenemos que acostumbrar en la perspectiva piagetiana es a pensar los fenómenos en términos de dialéctica, es decir, que acá va a haber elementos que forman parte de una misma unidad, pero que son antagonistas. Bueno, les hablé de asimilación, de acomodación, entonces de adaptación, y por último les voy a mencionar al concepto de organización. El concepto de organización, el gato está un poco ansioso, el concepto de organización es suponer que el esquema de conocimiento del que estamos hablando funciona de una manera organizada. Tiene interiormente cierto orden, cierta tendencia a la totalidad que supone que se va a replicar en tanto esquema de conocimiento teniendo cierto ordenamiento interno. ¿Qué es entonces la organización? Es suponer que el esquema de conocimiento no se aplica de manera caótica, sino que de alguna manera hay en el mismo interior de ese esquema de conocimiento un funcionamiento coordinado. Hay una tendencia
en los esquemas de conocimiento a buscar ese orden interno, esa organización interna, y quien produce esa organización interna es el mecanismo de organización. Bueno, estos son los conceptos centrales de los que les queríamos hablar el día de hoy. Seguramente van a tener más preguntas, más interrogantes. Los invitamos a que vayan a los textos de la bibliografía y que si hay alguna inquietud, alguna cuestión que no entienden, la planteen en el foro, y seguimos esta conversación. Es solamente un punto de partida, un puntapié inicial, ¿no? Vamos a decir, que la intención es que vaya hacia adelante y podamos seguir discutiendo estos conceptos de la obra piagetiana, que es vasta y tiene su complejidad. Bueno, muchas gracias y nos seguimos encontrando en estos espacios virtuales.